El viento ululaba entre las grietas del viejo edificio abandonado que, en tiempos mejores, había sido una concurrida estación de tren. Ahora, era solo un esqueleto olvidado en el corazón de la ciudad, un lugar que pocos se atreverían a explorar, especialmente después de que comenzaron a circular rumores sobre los baños públicos en su interior. Se decía que algo maligno habitaba allí. Algo que no pertenecía a este mundo. El origen del rumor. Todo comenzó hace una década, cuando un grupo de adolescentes desapareció tras adentrarse en el edificio para realizar una estúpida prueba de valentía. Los vecinos recordaban haber oído risas y gritos nerviosos provenientes de lugares anoche, pero nadie prestó atención hasta que se encontraron las bicicletas abandonadas junto a la entrada. La policía buscó durante semanas, pero nunca encontraron rastro alguno de los chicos. Fue entonces cuando empezaron los susurros. Los baños públicos, situados en el subsuelo del edificio, parecían ser el epicentro de algo oscuro. Algunos vagabundos que se refugiaban en la estación afirmaban haber escuchado voces provenientes de los retretes, mientras que otros juraban haber visto sombras moverse bajo las puertas cerradas. Con el tiempo, el edificio fue sellado, pero eso no detuvo a los curiosos. Una apuesta peligrosa. Mara, una estudiante universitaria fascinada por lo paranormal, decidió que tenía que investigar. Junto a sus amigos, Javier, Paula y Lucas, planeó una expedición nocturna al lugar. Había algo casi hipnótico en los rumores, un deseo morboso de descubrir la verdad. Es solo un edificio viejo, dijo Lucas mientras cargaba la linterna. Su tono pretendía ser despreocupado, pero sus manos temblaban ligeramente. ¿Y si es cierto lo que dicen?, preguntó Paula, abrazándose a sí misma. Solo lo sabremos si entramos, replicó Mara, decidida. Con el equipo listo, esperaron hasta la medianoche para evitar llamar la atención. Entraron al edificio a través de una ventana rota en el costado, y el olor a humedad y abandono los golpeó de inmediato. Descenso a las sombras. El interior estaba en ruinas. Grafitis cubrían las paredes y los escombros crujían bajo sus pies. Con cada paso que daban, el aire parecía volverse más denso, más cargado de algo invisible pero palpable. Finalmente, llegaron a la entrada de los baños. La puerta de metal oxidada estaba medio abierta, revelando un pasillo estrecho iluminado por la luz tenue de sus linternas. El silencio era absoluto, excepto por el eco de sus respiraciones. Aquí es donde decían que pasaban cosas raras, susurró Javier. Perfecto, respondió Mara con una sonrisa que intentaba ocultar su nerviosismo. Vamos. Entraron en fila, sus pasos resonando como tamborileos en el azulejo agrietado. Había una serie de puertas de cubículos alineadas a lo largo del pasillo, algunas cerradas, otras abiertas de par en par. Un espejo enorme cubría una de las paredes, pero estaba tan sucio y manchado que apenas reflejaba algo más que sombras. Lucas se detuvo frente a una de las puertas cerradas. ¿Lo abrimos?, preguntó, con la voz quebrada. Antes de que nadie pudiera responder, la puerta se abrió lentamente con un chirrido, revelando un cubículo vacío. Pero el aire que salió de dentro era frío, anormalmente frío. Esto no me gusta, murmuró Paula, retrocediendo. El primer encuentro. De repente, las luces de las linternas comenzaron a parpadear. El pasillo se llenó de un sonido extraño, un murmullo bajo que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Mara giró sobre sí misma, intentando localizar el origen. ¿Qué es eso?, gritó Javier. Entonces lo vieron. Una sombra al final del pasillo, alta y delgada, que se deslizaba hacia ellos con movimientos espasmódicos. No caminaba, parecía flotar, pero con un ritmo antinatural, como si estuviera atrapada en una grabación defectuosa. ¡Corran!, gritó Mara. El grupo se dispersó, corriendo hacia diferentes direcciones dentro del laberíntico baño. Mara se encontró sola en un cubículo, respirando con dificultad. Cerró la puerta y apagó su linterna, esperando que la oscuridad la ocultara. El murmullo se hizo más fuerte, ahora mezclado con un sonido de goteo constante. Mara sintió que algo se movía al otro lado de la puerta. Cerró los ojos, rogando que pasara de largo.
Entonces, un susurro. Mara. Su corazón se detuvo. Reconoció la voz, pero no podía ser. Era la voz de su hermana menor, quien había muerto años atrás. Mara, ábreme la puerta. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Quiso gritar, pero el miedo la paralizó. La puerta comenzó a temblar, como si alguien la estuviera empujando desde el otro lado. El descenso final. Mientras tanto, Lucas y Paula lograron encontrarse en otra parte del baño. Ambos estaban pálidos y temblorosos. Tenemos que salir de aquí, dijo Paula, casi llorando. Lucas asintió, pero antes de que pudieran moverse, el espejo frente a ellos comenzó a agrietarse. Una mano negra y huesuda salió del vidrio, seguida de un brazo, y luego una figura entera emergió, arrastrándose hacia ellos. Gritaron y corrieron, pero la criatura los siguió, sus pasos resonando como golpes secos en el azulejo. Llegaron a una puerta que daba a un almacén, y se encerraron dentro, bloqueándola con cajas. En el pasillo, Javier también estaba en problemas. Algo lo había atrapado. Sentía unas manos invisibles sujetándolo, tirando de él hacia la oscuridad. Gritó pidiendo ayuda, pero solo el eco respondió. La verdad revelada. Mara finalmente reunió el valor para abrir la puerta del cubículo. Afuera no había nadie, pero las paredes estaban cubiertas de palabras escritas con algo que parecía sangre. Decían, ellos te ven. Ellos te quieren. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, corrió por el pasillo, buscando a sus amigos. Encontró a Javier tirado en el suelo, inconsciente, y logró despertarlo. Juntos siguieron avanzando hasta llegar al almacén donde estaban Lucas y Paula. ¿Qué está pasando?, gritó Lucas cuando los vio entrar. Antes de que alguien pudiera responder, el murmullo regresó, esta vez más fuerte. Las luces parpadearon y luego se apagaron por completo. En la oscuridad, una voz resonó, profunda y gutural. Ustedes no debieron venir. Una figura gigantesca emergió de las sombras, sus ojos brillando como carbones encendidos. Era imposible describirla, su forma cambiaba constantemente, como si estuviera hecha de pura oscuridad. El grupo corrió hacia la salida, esquivando manos que parecían surgir de las paredes y el suelo. Finalmente, llegaron a las escaleras que conducían al nivel superior. Subieron tan rápido como pudieron, sintiendo la presencia de la criatura justo detrás de ellos. El escape. Cuando salieron al aire libre, el frío nocturno los golpeó, pero ninguno se detuvo hasta estar lejos del edificio. Se detuvieron en un parque cercano, jadeando y mirando atrás. El edificio seguía allí, oscuro y silencioso, como si nada hubiera pasado. Nunca volvamos a ese lugar, dijo Paula entre sollozos. Mara asintió, pero no pudo evitar mirar una vez más hacia el edificio. En una de las ventanas del segundo piso, juró haber visto una sombra observándolos. Los baños públicos de la vieja estación habían cobrado una nueva leyenda, pero esta vez, los sobrevivientes no estaban dispuestos a compartir los detalles. Había cosas que era mejor no saber, secretos que debían permanecer enterrados. Sin embargo, en el corazón de la ciudad, el edificio seguía esperando, atrayendo a los curiosos y valientes, alimentándose de su miedo. Porque en esos baños, lo que sea que habitara allí nunca se había ido. Había una leyenda urbana que circulaba entre los estudiantes de la preparatoria San Ignacio. Decían que los baños del tercer piso del edificio antiguo estaban malditos. Nadie sabía exactamente por qué, pero se rumoreaba que, hace muchos años, un conserje había desaparecido allí, y que su espíritu todavía rondaba el lugar. Otros hablaban de un estudiante que se había quitado la vida en uno de los cubículos, dejando una energía oscura atrapada entre esas paredes. Para Luis, todo aquello eran tonterías. Siempre había sido escéptico respecto a las historias de fantasmas. Son cuentos para asustar niños, decía con una sonrisa burlona. Sin embargo, cuando sus amigos lo desafiaron a pasar una noche en los baños del tercer piso, no pudo resistirse. Era una forma de demostrar que esas historias no eran más que producto de la imaginación. La noche del desafío, Luis llegó al edificio con una linterna y su teléfono para grabar todo.
Sus amigos, ávidos de morbo, se quedaron abajo, en el patio, esperando a que Luis completara la hazaña. Subió las escaleras, cada peldaño crujiente resonando en el silencio nocturno. Al llegar al tercer piso, sintió un leve escalofrío, pero lo atribuyó al aire frío que se filtraba por las ventanas rotas. El baño estaba al final del pasillo, con la puerta ligeramente entreabierta. Luis empujó la puerta, que rechinó como si no hubiera sido abierta en años. Encendió la linterna y enfocó el interior. Había 3 lavabos alineados frente a un espejo agrietado y 5 cubículos, 2 de ellos con las puertas desprendidas. Todo estaba cubierto de una fina capa de polvo, como si el lugar hubiera sido olvidado por el tiempo. Fácil, dijo en voz alta, más para convencerse a sí mismo que para desafiar al supuesto espíritu. Colocó su mochila en el suelo y se sentó junto a la pared, dispuesto a pasar las siguientes horas en ese lugar. Al principio, todo estuvo tranquilo. Luis grabó un video burlándose de sus amigos, mostrando el baño y su estado ruinoso. Pero a medida que pasaba el tiempo, comenzó a notar cosas extrañas. Primero fue un sonido sutil, como un goteo, aunque los grifos estaban completamente secos. Luego, el ambiente se tornó extrañamente pesado, como si el aire estuviera cargado de electricidad. De repente, escuchó un ruido fuerte, como si algo hubiera caído dentro de uno de los cubículos. Luis se puso de pie, sintiendo como su corazón latía con fuerza. ¿Quién anda ahí?, preguntó, tratando de sonar valiente, pero su voz tembló. No hubo respuesta. Reuniendo valor, se acercó al cubículo de donde provenía el ruido. La puerta estaba cerrada, algo que no había notado antes. Extendiendo la mano temblorosa, la empujó. El cubículo estaba vacío. Luis retrocedió, confundido. Fue entonces cuando vio algo en el espejo. Una sombra se movió rápidamente detrás de él. Se giró de inmediato, pero no había nadie. La linterna parpadeó y el corazón de Luis se hundió en su pecho. Sentía que algo lo observaba, aunque no podía verlo. Intentó tranquilizarse. Es mi mente jugándome trucos, se dijo. Pero entonces escuchó un susurro, suave y escalofriante. No pudo entender las palabras, pero el tono era inequívocamente hostil. Retrocedió hacia la puerta, pensando en abandonar el desafío. Sin embargo, la puerta ahora estaba cerrada. Intentó abrirla, pero no se movía, como si algo la mantuviera bloqueada desde fuera. El pánico comenzó a apoderarse de él. Golpeó la puerta con fuerza, llamando a sus amigos, pero su voz parecía ahogarse en el silencio. De repente, las luces del baño, que habían estado apagadas, parpadearon y se encendieron, llenando el lugar con un brillo antinatural. Luis giró la cabeza hacia el espejo y vio algo que lo paralizó, una figura alta y delgada, con ojos hundidos y una sonrisa torcida, lo observaba desde el reflejo. Antes de que pudiera reaccionar, las luces volvieron a apagarse y el baño quedó sumido en la oscuridad. Luis sintió una mano helada tocar su hombro. Gritó y se apartó, cayendo al suelo. Su linterna rodó, iluminando fugazmente la figura que ahora se movía hacia él. No era humana. Su piel era grisácea y su cuerpo parecía retorcido de manera antinatural. Desesperado, Luis buscó su teléfono en el suelo, esperando usar la luz o llamar a alguien, pero no lo encontró. La figura avanzaba lentamente, emitiendo un sonido gutural que parecía provenir de las profundidades de la tierra. Luis, temblando, se arrastró hacia uno de los cubículos abiertos y cerró la puerta tras él. Allí, en la oscuridad, trató de contener su respiración. Escuchaba los pasos acercándose, lentos y deliberados. De repente, los pasos se detuvieron frente a su cubículo. Un golpe fuerte sacudió la puerta, seguido de otro y otro. Luis cerró los ojos, rezando por que todo fuera un sueño. El golpeo cesó, y por un momento, todo quedó en silencio. Pero entonces, una voz ronca y distorsionada susurró desde el otro lado de la puerta: «Te veo». Luis no pudo contener un grito. La puerta se abrió de golpe, y lo último que vio antes de desmayarse fue el rostro retorcido de la criatura. Cuando despertó, estaba en el patio de la escuela, rodeado por sus amigos.
Todos lo miraban con expresiones de alivio y confusión. ¿Qué pasó?, preguntó uno de ellos. Te escuchamos gritar y subimos a buscarte, pero el baño estaba vacío. Te encontramos desmayado en el pasillo. Luis no pudo responder. No quería recordar lo que había visto. Pero desde ese día, algo cambió en él. Sus amigos notaron que evitaba los baños de la escuela, e incluso fuera de ella. Siempre parecía nervioso, como si algo lo estuviera acechando. Un mes después, la escuela cerró el edificio antiguo debido a problemas estructurales. Pero algunos estudiantes juraron haber visto luces parpadear en el tercer piso durante las noches y otros afirmaban escuchar susurros cuando pasaban cerca. Luis nunca volvió a hablar de lo que ocurrió esa noche. Pero cada vez que se miraba en un espejo, no podía evitar sentir que algo, o alguien, lo observaba desde el otro lado.